Bueno, antes de empezar tenemos dos anuncios que darles. El primero es, ¿qué vamos a tener del 2 al 6 de agosto? Vamos a orar por los niños. Del lunes 2 al 6 de agosto vamos a estar orando por todas las diferentes situaciones, circunstancias, problemáticas, enfermedades que padecen nuestros niños y nuestros jóvenes. El domingo 8 vamos a estar orando por ellos acá y los vamos a estar ministrando. Entonces, del 2 al 6 de agosto. También recordarles que en este mes de julio todavía están los enlaces de las lecciones de Jesús histórico. Ya están todas las 8 lecciones cargadas. Si no las ha visto, saque el tiempo. Todos aprendimos bastante acerca de ellas. También hoy nos visita nuestro hermano Ramiro, el esposito de Rosibel. Nuestra hermana Rosibel estuvo el domingo pasado y hoy nos acompaña su esposito. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra al Señor por ellos? Amén. Y Wendely, que anda por ahí, que vamos a pedirle al Señor ahí también que nos ayude a organizarnos con la escuelita dominical también, ¿verdad? Que ya nos hace bastante falta. Entonces, ¿cree usted que este tiempo es un tiempo clave, este que estamos viviendo con el COVID, para la iglesia, para el mundo, y Dios le ha escogido a usted, me ha escogido a mí, para nacer en esta época, en esta circunstancia? A nuestros hermanos salvadoreños los hizo nacer en El Salvador, pero en esta época, y así cada uno de nosotros estamos en esta época específica y especial que nunca antes se había visto como lo que estamos viendo hoy. Y con todo esto de Jesús histórico y toda esta cuestión que hemos estado hablando en estos jueves, un día me ponía a pensar yo, uy, qué bonito estar en los tiempos de Jesús, ver los milagros y ver todo lo que hizo. ¿A cuánto les hubiera gustado estar en ese tiempo? A ver, con la mano levantada. Y andar con Jesús y almorzar con Jesús y todo eso. Qué bonito. Pero lo primero es que había que estar primeramente físicamente bien. A los que nos cuesta caminar nos hubiera costado ir detrás de Jesús, porque se caminaba y se caminaba. Había que estar dispuesto a ser apedreado, golpeado, empujado. Había que estar dispuesto a estar privado de la familia. Había que estar dispuesto a que lo desheredaran, a que le quitaran el apellido, a perder la herencia. Entonces como que ya no nos gustaría tanto, ¿verdad? Estar ahí. Y la Biblia nos dice en el libro de Mateo que la única vez que el Señor tuvo un chance de irse a tomar un cafecito con los discípulos, porque siempre dice la Biblia que andaba lleno de multitud, ¿verdad? Siempre había gente. Entonces no se podían tomar un cafecito tranquilos ellos. Dice que se los tuvo que llevar fuera de Israel. Y dice la palabra en Mateo 5:21, si no me equivoco, que se los llevó a la región de Tiro y Sidón, allá arriba. Se los llevó a comer un tamalito, a hablar con ellos, a estar a solas. Porque en Israel se les hacía muy difícil. Y como lo vimos en estas clases de Jesús histórico, había mucha presión social. Los discípulos no podían decir abiertamente, tú eres el Mesías, porque había una ley nacional. Entonces, si los rabinos y los doctores de la ley decían, todo el mundo decía, pero si ellos decían que no, nadie podía hacer nada. Y ellos querían decirlo, pero no podían porque había mucha presión social en ellos. Entonces Jesús se los llevó, bueno, vámonos, montémonos en la buseta y nos vamos fuera de Israel a comernos el tamalito. Y la Biblia dice
que ellos iban detrás de Jesús y con Jesús. Pero uno de los motivos por los cuales ellos seguían a Jesús era porque ellos querían un Mesías libertador, un Mesías que los sacara del yugo romano, que los sacara de esa esclavitud en la cual ellos estaban viviendo. Y la Biblia nos dice que Jesús llegó a Capernaum, y cuando se llega a Capernaum hay una pared que dice Capernaum, ciudad de Jesús. ¿Y por qué dice eso? Porque permaneció mucho tiempo ahí, hizo muchos milagros, sanó a muchas personas, le recibieron como en casa. Pero al final del tiempo Capernaum se transformó en restos arqueológicos. Y Jesús mismo lo dijo. Hizo muchos milagros, vieron la manifestación de Dios, se podía palpar, pero hubo un gran problema. Y fue que la gente le recibió a Él por lo que Él era capaz de hacer y no por lo que Él era verdaderamente. Y una cosa es un Dios dador y otra cosa es un Dios Padre. Para muchas personas es: yo sé que Dios me ayuda, yo sé que Dios me da, yo sé que Dios me protege, yo sé que Dios me cubre, yo sé que Dios me bendice, y yo sé que Dios dame, y yo sé que Dios dame, y yo sé que Dios dame, y yo sé que Dios dame. Pero nos olvidamos de que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. No solamente es un dador, sino Él mismo se dio y pagó el mayor precio para que usted y yo estemos hoy, en esta tarde, aquí sentados. Y Dios tiene un orden cronológico, un programa, un plan para cada uno de nosotros. Y podríamos decir que Israel es el latido del corazón de Dios. El corazón tiene una cuestión que se llama diástole y sístole, que es... ¿Cómo podemos saber cómo está el corazón de Dios? Viendo a Israel. ¿Qué tanto? Si va muy rápido o si va muy lento. Es observando a la nación de Israel. Y cuando vemos a Israel nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Mucha gente cae en el concepto erróneo, como dice la Biblia, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y piensan que la iglesia toma el lugar del pueblo, y creen que la iglesia toma ese lugar, pero es un error quitado de contexto. Dios no terminó con Israel bajo ningún punto de vista. ¿Qué clase de Dios sería si en este momento Chepito acepta al Señor, Mauricio acepta al Señor, mi hermana Julia acepta al Señor, mi hermano Álvaro acepta al Señor y yo acepto al Señor hoy? Pero mañana decimos: no, ya yo no quiero nada con el Señor. Y el Señor dice: ah, no, ya no quiero entonces nada con la iglesia porque no me recibieron. Y se busca a otro pueblo. ¿Qué clase de Dios sería? Andaría ambivalente en su pensamiento, buscando de pueblo en pueblo y en pueblo. Y la Biblia nos dice, para ser muy específico, no es que todo Israel no dejara de creer en Dios. Puntualmente fue un grupo muy específico. Pero por ese grupo específico a veces pensamos que todo Israel quedó fuera de la gloria de Dios y ya se terminó lo que Dios hizo, y va a buscar a nuevos hijos y va y busca a los gentiles. Pero la Biblia nos dice a usted y a mí que en Gálatas, a usted y a mí que no somos judíos, dice que usted y yo alcanzamos las mismas bendiciones que le corresponden a los descendientes de Abraham. Es decir, que por la fe nosotros alcanzamos la promesa, el ADN de la adopción de Dios a Israel. Así que como dice la Biblia, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si tú lo bendices, yo te bendigo. Si los que te maldicen, yo los maldeciré. Y esto demuestra que la historia continúa, el plan continúa, que aún Dios no ha terminado. Y lo importante es que nosotros tenemos
que ser entendidos en los tiempos de Dios. La Biblia dice que había un grupo de personas que entendían los tiempos. ¿Cuántos se levantaron hoy en la mañana y vieron el cielo como estaba? Mi esposa, lo primero que dijo: gordo, hoy nos va a llover temprano. Hay que ser entendidos en los tiempos. Y a veces pasamos situaciones difíciles, pruebas, desavenencias, circunstancias, y a veces hemos tenido que aprender, y en el proceso de ese aprendizaje nos damos cuenta que ya estábamos preparados para algo que no sabíamos, por lo cual teníamos que estar preparados. ¿Cómo es eso? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado por qué estoy pasando esto? ¿Usted se ha preguntado eso en algún momento? Señor, ¿por qué estamos pasando esta prueba? Señor, ¿por qué tenemos esta lucha? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué el otro? Y a veces pueden ser soledades donde la iglesia o la gente en general se olvida de uno, donde no recibes un mensaje, un email, una llamada, donde dice: ya el pastor se olvidó de mí. Ya nadie comparte contigo porque tú no compartes absolutamente nada con la gente. No están pendientes si vine o no vine. A veces atravesamos periodos así, pero a veces ese tipo de procesos suceden porque Dios nos quiere llevar a otro proceso diferente. Y en ocasiones no entendemos o nos cuesta ver los tiempos de Dios. Por eso la palabra dice que debemos ser entendidos en los tiempos. Porque lo que hoy estamos atravesando a nivel global es una preparación para lo que va a acontecer. Y a veces la gente que está allá afuera o la misma gente de la iglesia no capta o no presta atención en lo que está sucediendo hoy en día. ¿Y qué hace la gente hoy en día? Tratar de sobrevivir. Voy a tratar de sobrevivir un día más. Voy a tratar de aferrarme, de proteger mi trabajo. Voy a cuidar esto. Voy a mantenerme ante la presión social, ante la presión laboral, ante la presión de la gente, ante la presión de la familia. Voy a tratar de ser alimentado. Y hoy en día estamos viviendo una época de dispersión. ¿Y qué es dispersión? Se lo voy a ejemplificar con Israel. En el año 135, Adriano sacó a todos los judíos de Jerusalén y les dijo: váyanse. Los expulsa, los sacó de su lugar, de la casa de Dios, donde ellos habían conocido a Dios. Los sacó de lo que ellos les era conocido. Le fue privado, ya no podían entrar y le dijeron: tienen que salir de aquí, ya no pueden volver a entrar más. En otras palabras, lo que sucedió en aquel tiempo fue algo muy similar a una especie de COVID, pero con otro nombre. Es decir, todos son dispersos, no salen todos unidos. Salen dispersos físicamente porque unos viven por aquí, unos viven por acá, otros viven por acá, pero salen unidos espiritualmente. En el corazón del pueblo judío, por casi 2000 años que estuvieron dispersos en diferentes partes del mundo, el retorno les vino a ellos en el año 1948. Y veamos aquí lo interesante: del año 135 al año 1948, casi 2000 años, que el pueblo judío fue privado de su nación, de Jerusalén. No podían retornar, no podían volver, no tenían templo, no podían buscar a Dios, no tenían. Pero ¿sabe qué los hizo retornar a ellos? Estaban enfocados en la fidelidad de Dios. Ellos sabían que les iba a retornar porque estaba escrito. Como hemos visto en las lecciones de Jesús histórico, desde pequeñito les enseñaban la palabra
porque el Antiguo Testamento era el libro de historia de ellos. Abraham hizo esto, Ezequiel hizo esto otro, el otro hizo esto. Y en el libro de Ezequiel estaba escrito de que Dios les iba a retornar de todos los lugares donde ellos iban a ser dispersos, y Dios los iba a traer. Y la palabra dice: y los recogeré de las naciones en donde les he esparcido, y les traeré nuevamente a la tierra que les prometí a vuestros padres. Estaba escrito, ellos lo habían leído, y el pueblo mantuvo la vela encendida, la esperanza encendida. Y prestemos atención, porque el Señor nos dice algo muy similar a usted y a mí. La Biblia nos dice que había 10 vírgenes, y tenían que estar ¿con qué? Con su lámpara, con su vela encendida, para encontrarse con su Señor. ¿Y qué hacían ellos? Se reunían en familias, y se reunían, se comían un arrocito con pollo, se tomaban un fresquito de cas, compartían y hablaban de la visión. ¿Y cuál era la visión para ellos? ¿Cuál era la visión para ellos? Ellos decían: el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Y desde el año 135 al año 1948, semana a semana, año tras año, en cada reunión de las familias, ellos decían: el próximo año en Jerusalén. Yo no sé si usted puede captar la permanencia de la esperanza de ellos en una palabra de Dios, que semana a semana, año tras año, por casi 2000 años, ellos decían: el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. ¿Sabe usted a dónde va, hermano y hermana, como creyente? Hacia el cielo. Pero es triste encontrarse con una iglesia, hablando en manera general, que perdió la esperanza de encontrarse con el Señor, que no ha mantenido su vela encendida antes del COVID, y ahora mucho menos después del COVID. Cada vez que nos juntamos en la Santa Cena, ¿qué es lo que decimos? Hacemos esto en memoria de mí, hasta que el Señor, ¿qué? Venga. No es algo simbólico litúrgico, es un recordatorio, es la vela encendida, es la esperanza de que Él va a venir por una iglesia, por unos hijos que le esperan. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Cuando una iglesia pierde la esperanza y pierde la visión de que el Señor retorna, ¿sabe qué, hermano? Se perdió todo. Apague y vámonos. Lo único que la gente o los hermanos o las hermanas hacen es sobrevivir. Se perdieron los sueños, se perdió la esperanza, ya nada tiene sentido. La gente no se acerca a hablar con usted porque ya usted no comparte nada. Ya me da pereza todo. Uy, qué tarde, qué temprano. Ya todo me desanima. Ya veo gravoso todo. Ya me cansa todo. Ya me da miedo todo. Uy, la iglesia. Uy, los hermanos. Uy, Dios. Cuando la iglesia pierde la visión y la esperanza de que Él retorna, se perdió todo. Y pongámonos a pensar en esto del COVID. Esto a nivel de búsqueda y espiritualidad con Dios. ¿Qué tantas cosas yo hacía en el nivel de Dios antes del COVID? ¿Y qué tantas estoy haciendo ahora después del COVID? Y si has encontrado algo en ese examen, en estos minutos, en estos segundos, que has dejado de hacer, eso es un examen, es un termómetro si has perdido la esperanza y si solo estás sobreviviendo. ¿Estamos trayendo esperanza a otros? ¿Por qué la gente se le acercaba a Jesús, los niños, la gente? Porque Él traía esperanza en tiempos donde ellos veían todo gris. Uy, los romanos aquí, los romanos acá. Traía esperanza a esa gente en medio de las circunstancias de la oscuridad. El pueblo judío retornó
porque ellos sabían de que Dios les iba a retornar. Amada iglesia, ¿sabes qué te tiene que hacer retornar a ti y a mí cada vez a la casa del Señor y buscarlo? La fidelidad de Dios. Eso es lo que me hace a mí venir martes, jueves, domingo, viernes y todos los días que tengan que venir, porque Dios ha sido fiel conmigo. Y la Biblia nos dice que lo debemos buscar con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con todas nuestras fuerzas. Yo no vengo aquí y dejé mi mente en la casa. Yo tengo que traer mi mente. Yo tengo que traer mi cuerpo. La Biblia nos dice: alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Esa vela más que nunca hoy debe estar encendida, porque Él está a la puerta. Él está a la puerta. Y debemos entender los tiempos de Dios. Ya Israel retornó en el año 1948. Y ya, ¿se quedó Dios quedito con ellos o siguió su plan? Usted fue salvo, Dios lo rescató y se quedó ahí, o Dios sigue su plan con usted. El plan de Dios sigue, no ha tenido pausa. Jesús nos dice en las escrituras: de la higuera aprended y prestar atención. ¿Qué es la higuera? La higuera se tipifica como Israel. Ella representa a la nación de Israel. Y vemos que en un momento el Señor maldijo a la higuera. ¿Pero por qué la maldijo? Dígalo fuerte. Porque no dio fruto. Nos acercamos y no hay fruto. ¿Cómo puede ser posible que no diera fruto? La higuera estaba verde. Cuando vemos un árbol grande, el árbol grande da sombra. El árbol refresca. A lo lejos se ve bonito, pero cuando nos acercamos no tiene fruto. Y así hay gente en la iglesia. De lejos se ve bien, está verde, da sombra, refresca, pero no tiene fruto. Aunque no diga amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor con esa higuera? ¿Qué dice la palabra que hizo el Señor? La secó, la quitó, la cortó. Cuidado, porque si lo hizo con Israel, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. En Romanos, Pablo nos dice: hey, una rama injertada. El Señor desgajó ramas naturales y puso ramas injertadas con un propósito. No era simplemente para que pasaran desapercibidos y sin hacer nada. Cuando usted ve un árbol, todas las ramas, todas las hojas tienen sábila, les fluye la clorofila, tiene oxígeno, tiene nutrientes, y todas las ramas del árbol están destinadas a dar fruto. Israel como nación vuelve a la escena y de momento está buena, está verde, da sombra y refresca, pero no da fruto. ¿A quién le correspondería dar fruto en este momento? Dígalo fuerte. A mí, a la iglesia. Si no es Israel, es la iglesia. La iglesia es el testimonio de Dios sobre la faz de la tierra. Ahorita no es Israel. Israel es un indicativo del tiempo de Dios. Ahorita la iglesia es los testigos que deben de anunciar el poder de Dios sobre la tierra. Las últimas palabras de Jesús en el Monte de los Olivos dijo: y me seréis buenos técnicos en electrónica.
Me seréis buenos doctores. Me seréis buenos cocineros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me seréis qué? Dígalo fuerte, ¿me seréis qué? Testigo. Y esto nos tiene que hacer ponernos a pensar en el trabajo del crecimiento y del avance del evangelio de Dios sobre la faz de la tierra. No depende solo del pastor, no depende del líder, no depende del evangelista. ¿De quién depende? Del testigo. ¿Y quién es testigo? ¿Quién es testigo? ¿Todos somos testigos? ¿Estás seguro que todos somos testigos? Si en este momento entra un carro y hay un choque, y mi hermano Álvaro lo ve y lo llama el juzgado de tránsito, le dice: hermano Álvaro, yo necesito que usted venga a testiguar el choque que pasó por acá. Y ya le preguntan: ¿y cómo fue lo que pasó? Normalmente en un juicio va a haber una contraparte que va a refutar lo que tú estás atestiguando. ¿Se le parece a alguien que usted tiene? ¿Se le parece a alguien que cada vez que usted quiere dar testimonio, atestiguar algo, se levanta para refutar tu testimonio? La Biblia nos dice que es el diablo, el adversario. Él quiere desvirtuar nuestro testimonio y decir: tú estás mintiendo. Y del otro lado tenemos a la persona que nos anima a decir: sé testigo, di la verdad, porque tú estuviste ahí, tú lo viste y tú lo oíste. El tema es que muchos son testigos, pero no todos son verdaderos. ¿Cuántas veces vemos en estos casos ahora que salen de que hubo un testigo falso, que dijo un testimonio que no era? Porque le pagaron, porque simplemente lo pusieron ahí. Es que a mí me dijeron que dijera eso. Están ahí por conveniencia. Me pusieron de testigo porque me ofrecieron. Y en iglesia pasa igual. Es que yo vengo a la iglesia porque mis padres creyeron. Yo vengo a la iglesia porque hay muchos ventiladores y no me da calor. Yo vengo a la iglesia porque conozco gente. Yo vengo a la iglesia porque hablan bonito. Pero no son testigos verdaderos. El ser testigo a usted y a mí nos da el derecho y el valor de atestiguar algo por lo que uno cree digno de defender. Eso en teología se llama apologética, que es la defensa de la fe. Y el apóstol Pedro en muchos versículos nos dice que él defendía la fe. Cuando usted es un testigo verdadero, usted tiene todo el valor y todo el derecho de defender lo que es digno de defender. ¿Cuántos estuvieron en la cruz? Ninguno. ¿Sabe? Pedro tampoco estuvo en la cruz. Pedro no fue a sepultar a Jesús. Pedro no estuvo cuando resucitó. Y podríamos pensar que Pedro era un excelente testigo. ¿Cómo Pedro no estuvo? Si caminó 3 años con el maestro, anduvo con él, almorzó con él, se tomaron un fresquito de vez en cuando. Y la primera vez que Jesús tiene el encuentro con Pedro, le dice: a partir de hoy os haré pescador de ¿qué? De hombres. Ahora bien,
Para que aparezca un Pedro, tiene que haber habido un Andrés antes. ¿Quién era Andrés? Un discípulo. Y era aquellos testigos, aquellos discípulos de acallado, que hacían su trabajo de manera excelente, pero sin decir nada. Solo 2 veces aparece Andrés en la Biblia. Cuando llevó a Pedro ante Jesús, y él encontró al muchachillo que tenía unos panes y unos peces. Andrés solo apareció en momentos claves. Hoy en día necesitamos muchos Andrés en las iglesias para que aparezcan esos Pedros. Que anden ahí trabajando entre las sillas. Pastor, le encontré a esta persona, para que se transforme en un Pedro, para que esté con el Señor, para que vaya aprendiendo. Y en el libro de Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32 lo vamos a leer, un versículo muy conocido. Lucas 22 versículos 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En la versión del lenguaje actual dice: después Jesús le dijo a Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y podemos decir que Pedro era un excelente testigo, un excelente discípulo. Pero en el momento de la prueba, dice la Biblia que estaban en Jerusalén, se estaban comiendo la última cena, una buena olla de carne con un fresquito, y salieron de ahí, dice la Biblia que fue al Getsemaní. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Quedaban poquitas horas antes de su muerte. Jesús le dice: todo esto es necesario que acontezca. Y Pedro: no, yo te voy a defender. Un buen testigo. Si usted sigue leyendo ese libro de Lucas, le dice: Señor, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Una cosa es ser testigos y otra cosa es permanecer para ser testigos. Damos todo para el Señor, pero cuando viene la prueba, cuando aparece algo como el COVID por allí, mucha gente empieza a transformarse en refrigeradoras. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que vamos detrás de la agenda de Dios, de los planes de Dios. Vamos para atrás. Cuando deberíamos ser entendidos en los tiempos y adelantarnos a los acontecimientos. No por nada en el principio del 2020 oramos por mieles y resiliencias. No por nada oramos una semana entera por los de repentes. No por nada vamos a orar una semana entera por la niñez. Porque la Biblia nos dice a usted y a mí que usted y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos antes de que acontezcan. Cuando somos entendidos, viene la dirección de Dios para adelantarse a los acontecimientos y estar preparados.
Jesús se adelantaba a los acontecimientos, ya él lo sabía. ¿Pero por qué? Porque él tenía una excelente relación con el Padre. Oraba, se mantenía con relación con el Padre. Y él sabía que tenía poco tiempo para lograr hacer el plan del Padre. Por eso él se fue a la región de Capernaum, en donde dice la Biblia que hizo muchos milagros. Y en la ciudad de Capernaum salieron muchos barcos, a otros lugares. Y como vimos en el Jesús histórico, decía, y la fama de Jesús llegaba a todas las aldeas, a todas las ciudades, en Judea, Samaria y en otros lugares. Jesús tenía un tiempo y él tenía que escoger específicamente a dónde iba a hacer su obra, porque él tenía poco tiempo para realizar el plan del Padre. Y en este tiempo a muchos, si les quitan el Waze, el GPS, el Facebook, el Internet, entran en crisis y un caos. ¿Qué pasaría si en este momento, cuando nos vayamos todos de la iglesia, nos quedamos sin Internet? Nos quedamos sin poder pagar los recibos, nos quedamos sin poder pagar el parqueo, nos quedamos sin poder pagar los recibos públicos. Ya no le puedo hacer el simple a la iglesia, y ya no puedo trasladarme, se me cayó el internet, se me cayó esto, se me cayó la luz, se me cayó aquí, se me cayó el otro, y es un caos total. Y decimos, uy, no, terremoto, terroristas, el fin del mundo. ¿Qué fue lo que sucedió al inicio de esta pandemia? Rumores por aquí y rumores por acá. Se va a acabar el mundo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 27, vemos algo muy interesante en cuanto a eso. Y habla de Pablo. Dice que Pablo lo mandaron a llamar porque tenía que ir a comparecer a donde el César. Le pagaron el tiquete, lo montaron en el crucero. Tenía a la par prisioneros, ladrones, delincuentes. ¿Y por qué iba Pablo? Con gente que ni siquiera conocía quién era él. ¿Por qué iba Pablo ahí? Porque era un buen testigo. Y lo pusieron con prisioneros, se suben a la barca, el crucero arranca. Y dice la Biblia que empieza la tormenta. ¿Y qué empezó a tener la gente? Los prisioneros. ¿Tuvieron qué? Dígalo fuerte, ¿tuvieron qué? ¿Tuvieron? Es que soy sordo hoy. ¿Tuvieron? ¿Cuántas veces usted ha tenido miedo? Y dice la Biblia que ya se quería entregar y morirse. ¿Por qué esa gente perdió las esperanzas? Porque no eran testigos. Una persona que es testigo, un verdadero testigo, sabe que un caso va a tener un fin. Y su esperanza no cae, su esperanza permanece. Y Pablo se pone en pie en el crucero y les dice a ellos, no tengan miedo. A un montón de gente que no le conocía, que no sabía quién era él. Aquella gente que se quería entregar y morir. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Dice, un ángel vino anoche y me dijo, un ángel del Señor me visitó y me dijo que ninguno de los que estamos en esta barca vamos a morir. Absolutamente todos vamos a llegar a tierra firme, pero vamos a perder la barca. ¿Entiende usted que estar entendido en el plan de Dios, el tener la vela encendida, el tener la esperanza, va a venir el ángel del Señor a decirte, va a acontecer esto, pero tranquilo,
no te va a pasar nada. Vas a perder la barca, pero no te va a pasar nada. ¿Entiende por qué es importante estar entendido en los tiempos del Señor? ¿Qué le dijo Pablo a ellos? El Señor mandó un ángel anoche, tiempo atrás, para algo que estaba sucediendo ahora. Pablo, explícate mejor, que no entendemos. No nos estás dando ánimo. Tenemos mar a la derecha, mar a la izquierda, mar atrás, mar adelante y mar abajo. ¿Nos estás diciendo que vamos a perder la barca? ¿Me estás diciendo que voy a perder el trabajo? ¿Me estás diciendo que mi universidad, que mi título, que mi esto, póngale lo que fuera, voy a perder la barca, que es lo que me sostiene? La barca es lo que nos mantiene, la poquita esperanza que tenemos. Explícate mejor, Pablo. Para eso hay que ser entendidos en los tiempos de Dios. No es lo que vemos físicamente, es lo que está pasando espiritualmente. Hoy la iglesia más que nunca fue llamada a permanecer en el llamado y ser testigos hasta que Él venga. Y saben, hermano, hay algo que usted y yo tenemos dado por Dios, que lo tenemos dormido. Y es algo de lo que le dije ahora. Ya estamos preparados para algo que no sabíamos en lo que teníamos que estar preparados. ¿Y sabe cuál es esa palabra? Creatividad. ¿Cómo creatividad? Lástima que a mí no se me ocurrió hacer Facebook. Lástima que a mí no se me ocurrió hacer tal cosa. Es que solo los que tienen buenas ideas son los que avanzan. Y nuestra creatividad muchas veces está dormida porque solo vemos lo terrenal. Estamos limitados a lo que vemos, a las paredes. Si yo quito esta pared, veo lo que hay detrás. Si quito la otra pared, veo el parqueo que está detrás. Y a veces vemos cosas porque es lo que vemos. Y si quitamos esto, vemos el paisaje. Y si quitamos aquí, vemos el campo. Y si quitamos esto, vemos lo otro. ¿Qué dice la palabra? Que cuando yo me pongo de acuerdo con usted, y yo me pongo de acuerdo en una cosa que dice la Biblia que Dios hace, dígalo fuerte, dígalo fuerte, se hará. Creatividad. La Biblia dice, y le dijo al pueblo, donde pise tus pies será vuestro. Creatividad. Usted y yo tenemos un Dios creador. Si yo en estos momentos le pregunto a usted cuántas cosas Dios ha retornado de la muerte a la vida, netito, creatividad. Trajo vida donde no existía. Trajo salud donde no existía. Y así le puedo mencionar muchas cosas. Creatividad. Solo que la tenemos dormida. La otra vez les conté. Yo oro por el gas de mi casa. Y yo digo, en el nombre de Jesús, hasta la quincena. Y hasta la quincena me dura el gas.
creatividad. Y usted puede decir, ay, qué fanfarrón. Mi amor, ¿lo he hecho o no lo he hecho? Yo veo que ya la llamita, cuando el gas va cambiando de colores, ya es que ya se está acabando. Y yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, hasta la quincena. Creatividad. Pablo les dijo, la barca se va a perder, pero vamos a llegar libres a la costa. ¿Qué era lo que había ahí? Las tablitas. Agarre cada uno unas tablitas, abrácela, porque vamos a llegar a la costa. ¿Sabe, hermano? Yo tengo mi tablita agarrada porque yo sé que voy a llegar a la costa. ¿Qué dice Hechos 27? ¿Quién empujaba la corriente? Ellos hacían de aquí para allá, en la tormenta. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo los mandaba para acá y no permitía. Y aquí no, por ahí no. Y vamos a este otro lugar. Y vamos aquí. ¿Quién estaba detrás de la tormenta? Dios. ¿Quién está detrás de tu tormenta? Dios. Tal vez hoy estás aquí y estás aquí y estás aquí y estás moviéndote y estás asustado y estás aquí, pero quien está dirigiendo tu viaje se llama Dios. Él está detrás de todo el viaje. Un buen testigo arrebata, sostiene y permanece en la esperanza de que muy pronto verá a su Señor. Así que no tengamos miedo de lo que está pasando a nivel global. Dios sabe de esa situación. Lo que Dios está haciendo es separar la cizaña del trigo. Y Él está animando desde el estrado. Vamos, no pierdan la esperanza. Vamos, mantengan la vela encendida. El pueblo de Israel por casi 2000 años, semana a semana, decía: el próximo año en Jerusalén. Yo no sé si usted puede entender, hermano, la persistencia y la permanencia de ese pueblo en una palabra que Dios había dicho. ¿Cuántas veces te tienes que agarrar de una palabra que Dios ha dicho y permanecer, y permanecer, y permanecer? No importa el tiempo que dures, permanecer en la palabra. Nuestra hermana Adielí comentó el jueves que le tocó que ella estuvo orando 13 años para que Dios le diera una casa a una de las hijas. 13 años orando. Y hace unas poquitas semanas Dios se la dio. Permanencia, persistencia, oración. ¿Entiende que usted tiene que permanecer? Tener la vela encendida. La vela encendida, permanecer. Puede estar todo oscuro, pero usted tiene que permanecer. O eres un verdadero testigo o un testigo por conveniencia. Y sabe, hermano, no hay tablas para todo el mundo. Va a llegar un momento, o usted se sube en la barca o se queda en el puerto. La Biblia dice que muchos son los llamados y qué. Dios en este tiempo está llamando a subirse a la barca. Yo no me quiero quedar. La Biblia nos dice que hubo otra tormenta. Estaban los discípulos y estaba Jesús dormido, descansando. Y otra vez
Señor, ¿qué está pasando? Señor, Señor. Y despertaron a Jesús y Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? A veces primero vemos CNN, vemos el periódico, vemos Facebook, y si Facebook lo dice es cierto, vemos cualquier otra cosa y el Señor dormido en la barca. No vamos a la fuente, no despertamos al que está con nosotros en la barca. Una vez que Él te llamó, Él se quedó contigo. Mauricio, cuando Él te llamó, se quedó contigo. No te ha abandonado, Él está contigo en la barca. Y así con cada uno de nosotros. Él está en tu casa. Pero la pregunta: Él es el Señor de tu casa, Él es el Señor de tus hijos. Él realmente tiene libertad en tu casa. Dice la palabra que Él calmó la tempestad. Y si usted lee el versículo, habían otras barquitas alrededor de esa barca. Al Jesús actuar calmando la tempestad, no solamente calmó el problema de ellos, sino el problema de todos los demás alrededor. Cuando usted se levanta en fe y despierta a aquel que tiene en la barca, no solamente va a solucionar su problema, sino los que usted tiene a su alrededor. Amén. Debemos ser entendidos y entender que fuimos llamados a ser testigos. La Biblia dice que antes de que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Y eso lo vamos a estar viendo en el próximo estudio, ahora en agosto. Pero hoy les voy a adelantar un poquito. Había una oración que se llama el canto del gallo. No es que el gallo que dice ahí se llamaba Kikiriki, no. Era que una oración que se llama el canto del gallo. Cuando la Biblia dice antes de que cante el gallo me habrás negado, se refiere a la oración del canto del gallo. ¿Cuántas veces salía Daniel a orar? 3 veces. Y el canto del gallo era una de las oraciones de la mañana que se hacía. Cuando ya se empezó a retirar la gente, llegó un punto donde solo quedaron los soldados romanos. A Jesús ya se lo habían llevado. Y empezaron a preguntarle a Pedro: ¿tú eres uno de ellos? No lo soy. ¿Tú eres uno de ellos? No lo soy. ¿Tú eres uno de ellos? No lo soy. Cuando Pedro vio a Jesús todo golpeado, maltratado, dice que lloró amargamente porque le negó. Y fue tanto la presión que él no se dirigió donde el maestro, se fue. Por eso él no estuvo en la cruz. Por eso él no fue a sepultarlo. Por eso él no vio la resurrección. Y la Biblia nos dice que cuando él resucita pasa 40 días y visita a sus discípulos en 3 ocasiones. Y en una de ellas se regresa al mar de Tiberíades. Y allá ve una barquita. Y estaba Pedro en esa barquita. Él estaba pescando, pero no estaba teniendo resultados en su pesca. ¿Sabe por qué no estaba teniendo resultados? Porque no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Usted y yo hemos sido llamados con un propósito. Y muchas veces nosotros mismos nos retenemos y no nos salen las cosas bien porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a estar haciendo.
Pedro volvió al lugar a donde Jesús le encontró la primera vez, pescando. Él había perdido toda la esperanza, tenía un corazón lleno de amargura. El Señor se le acercó aquel día como la primera vez cuando se lo encontró. Aquel corazón que tenía tanta confusión y tanto conflicto en su cabeza. Y así estamos ustedes ya muchas veces con tanto conflicto y tanta confusión en nuestra cabeza. Y el Señor le hizo la pregunta a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Álvaro, ¿me amas? Neto, ¿me amas? Jessica, ¿me amas? Mauricio, ¿me amas? Henry, ¿me amas? Y si se recuerda lo que leímos en Lucas, él se le dijo: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y a ti, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Dios, Jesús hizo algo increíble con él. Volvió al lugar físico donde 3 años atrás él le había dicho: a partir de hoy te haré pescador de hombres. Y a partir de ese momento la vida de Pedro cambió. Ya no tenía miedo a la presión social. Se jaló 2 prédicas donde se convirtieron miles de personas. Ya no le importó que lo golpearan, perder su herencia, su apellido, su familia, hasta el punto de morir por su maestro. Se convirtió en un verdadero testigo. Pasó 3 años con el maestro y no era un buen testigo. Tuvo que el maestro reencontrarse con él otra vez en el mismo lugar físico. Quitar todo su dolor y toda su amargura. Y nuevamente confirmar su llamado. Así que, iglesia, este es un tiempo de permanencia. La iglesia es el escenario en este momento, pero también la iglesia está siendo probada. Y el Señor se acerca y nos dice: seamos testigos permanentemente. Cuando usted es testigo permanentemente, tiene su vela encendida, va a ser entendido en el tiempo. Dios va a enviar su palabra. Llámese ángel, llámese sueño, llámese canción, llámese lo que sea. Va a enviar su provisión para avisarte a ti lo que ha de venir. Y te va a decir: tranquilo, no te va a pasar nada. Vas a llegar al final, vas a perder la barca, pero tranquilo. Puedes perder el trabajo, tranquilo, yo estoy contigo. Puedes no tener tal o cual situación, tranquilo, yo estoy contigo. Aférrate a la tabla porque llegarás a la costa seguro. No nos limitemos por lo que estamos viendo físicamente. Veamos más allá. Y en esta versión del lenguaje actual, cuando dice: el diablo ha pedido para zarandearlos a todos ustedes, yo me imagino que en esa oración del Getsemaní, Jesús no estaba orando solamente por Pedro. Yo creo firmemente que Él estaba orando por mí también.
por usted también, y por usted también, para que tu fe no falte, para que cuando regreses confirmes a tus hermanos. Póngase de pie. Padre, en esta tarde, Señor, no queremos ser testigos por conveniencia, porque me dijeron que fuera. Yo quiero ser un testigo que permanece a pesar de la prueba y a pesar de la circunstancia. Que no me dejo limitar por lo que ven mis ojos en lo físico. Yo quiero ser un testigo entendido, Señor, para que me suceda como le sucedió a Pablo. El Señor vino anoche, antes de que sucediera, y me dijo: tranquilo, todos van a sobrevivir, van a perder la barca, pero van a sobrevivir. Cuando tú eres entendido en los tiempos de Dios, Él te va a preparar para cosas en las cuales no sabía que estabas preparado. Padre, en el nombre de Jesús, mira este pueblo, Señor. Sabemos que ese es un momento, Señor, en donde la iglesia debe levantarse como un testigo fiel. Y el ser testigo fiel nos da el derecho y debemos tener el valor de defender lo que es digno de defender. Y el pueblo de Israel, en casi estos 2000 años, se plantaron en una palabra de que Dios les iba a retornar. Y se enfocaron en la fidelidad de Dios. Lo que te debe hacer retornar a ti y a mí cada vez a la casa de Dios y buscarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Sea la crisis que sea, se llama su fidelidad. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros en todas nuestras diferentes pruebas, circunstancias, situaciones en donde estamos asidos a esa barca con miedo a perderla. Pero tu palabra nos dice, y tú nos dices: tranquilos, yo voy dirigiendo tu viaje. Yo doy gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada joven. Bendigo el hogar de nuestro hermano Ramiro, Señor, de su esposita Rosibel, de Wendell, Señor. Que en toda barca que ellos han atravesado de conflicto, dificultades, tristezas, ellos puedan de entender que Jesús está en su barca, que no los ha abandonado, no los ha dejado, y que Él va dirigiendo su viaje. Y asimismo a cada uno de nosotros. Llévanos con bien, señoras, a nuestros hogares. Lo que hayamos determinado en nuestro corazón, Señor, sea nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Lo traemos con alegría, sabiendo, Señor, que tú suplirás toda necesidad en medio de nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que como Dios creador, tú nos das la habilidad, Señor, de la creatividad. Que todo lo que pidiéramos al Padre, creyéndole a Él, Él lo va a hacer. Guarda este pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigos permanentes
que cuando venga la circunstancia, usted pueda decir: aquí estoy al frente. En el nombre del Señor Jesús.